Bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de Días Feriados en esta 45 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estamos muy contentos de tenerlos por aquí. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre este libro que salió a finales del año pasado, lo publicó Libros UNAM, Canción de protesta por les jóvenes detenides desaparecides, y para conversar sobre su trabajo de ilustración está Rosario Lucas y también Adolfo Córdoba, que es uno de los autores, junto con Daniela Arrea. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter como @TVUNAM y en Instagram como TVUNAM Oficial. Además, los invitamos a seguirnos en nuestra página web, en donde estamos como filminería.unam.mx. Y ahora sí, vamos a nuestra cápsula que trata sobre el libro Narrar lo propio, y es sobre relatos de migrantes de México en Chicago. Este libro es el que inaugura la colección Taller de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Es una colección que pretende dar cabida a los productos de los talleres. Fue una alianza con la UNAM Chicago, y entonces a partir de este vínculo fue que Silvia Aguilar Sereni dio un taller específicamente dirigido para migrantes de México en Chicago. Ya desde la idea de hacer el taller, ya estaba la idea de que ese taller llevara un libro, y eso además motivó muchísimo a los participantes a trabajar, a estar abiertos a recibir retroalimentación, a dejarse acompañar en el proceso de publicar el libro, ¿no? Entonces creo que se enlazaron varios puntos, ¿no? La situación política, económica en cuanto a migración a nivel internacional, y el papel que la UNAM ha tenido específicamente en Chicago, que además posee una gran comunidad mexicana. Lo que nos interesa es justamente hacer este ejercicio de memoria, de escritura, de archivo, para que las personas puedan dar salida, en este caso, para narrar lo propio, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer. No se trata sobre el viaje en sí, sino la experiencia de adaptación o de dificultad de adaptación a otro país, a otra lengua, a otras circunstancias, ¿no? Entonces creo que el enfoque está más puesto en la persona, ¿no? O sea, sí pasaron por diversos recorridos, pero la mayoría tenía como un punto en especial de lo que quería hablar. Bueno, porque además ellos eligieron de qué querían hablar en específico, ¿no? Nos ofrece una diversidad de voces, de lenguajes, de formas y de experiencias que relatan precisamente lo que significa ser mexicano en Chicago, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad de conocer y adentrarnos a las experiencias del otro, ya sea porque están en México, el lector mexicano va a descubrir algo más que eso que no nos cuenta, y por otro lado, para otros migrantes, no necesariamente mexicanos, saber cómo han sido esos procesos, ¿no? O sea, a mí me parece que es una luz muy personal, que puede ser leída por alguien que está en Estados Unidos o que está fuera de Estados Unidos y que le interesa, o que bien ni siquiera tiene idea de lo que realmente significa dejarlo todo y eso, empezar de cero, ¿no? Estamos de vuelta y ahora sí vamos a platicar sobre Canción de protesta. Adolfo, yo tengo una pregunta. A ver, este es un libro enfocado para un público infantil, sigue a Lupe, que es una persona no binaria y que se encuentra con, pues, distintos modos de desaparecer, ¿no? Tú trabajaste con Daniela Arrea, tú la conociste como reportereando, ¿no? En el Reforma. Cuéntanos cómo fue el proceso, es decir, ella pues se ha dedicado sobre todo a la no ficción, y tú tienes mucho trabajo de ficción para un público infantil y juvenil. ¿Cómo fue esa hibridación? Y además, ¿cómo fue este proceso de incorporar, que es un libro coral, ¿no? O sea, incorpora pues otras voces, tanto de testimonios como de textos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Dos voces ustedes y además todas las voces que incorporan. Ajá. Sí, es sobre todo un libro que quiere hablarle a los jóvenes, a los adolescentes quizá. No es tanto para niños y niñas. Creemos que a lo mejor puede haber un espacio ahí donde ellos se sientan y se sientan también
parte de una conversación que está ahí y que normalmente no les incluye, pero sobre todo, y antes a lo mejor de entrar al entramado coral que mencionabas, como que sí me gustaría mencionar por qué quisimos hacer un libro así. Tiene que ver con la urgencia de desnormalizar las desapariciones forzadas en nuestro país, que ya se han vuelto parte del paisaje y se bajan las cifras y las madres y los padres buscadores no tienen protección. Ahorita sabemos que hay varios desaparecidos, que han sido asesinados. Entonces, y en esa crisis de las desapariciones forzadas en nuestro país, los jóvenes tienen mucho que decir y que protestar, porque también son de las personas más vulnerables. Y creíamos que un entretejido de voces era la forma en la que podíamos atravesar un proceso de escritura tan complejo. El libro empezamos a hacerlo en 2018. Yo tenía la idea de hacer un texto híbrido con diferentes voces, testimonios, entrevistas, pero también poesía, canción, gente que ya hubiera abordado esto específicamente para niños, justo para jóvenes. Y Dani Rea se suma en 2020 ante mi incapacidad de terminar el libro. O sea, yo no podía terminar un libro que abordara esto y le pedí ayuda a Dani. Le dije, ayúdame a hacerlo porque tengo pesadillas, porque no sé cómo narrarlo. Y ella se incorporó y lo que decidimos juntos fue crear a Lupe, que es un personaje no binario que hace como de guía y de alguna forma da voz a los jóvenes con todo su complejo imaginario y mundo interior. Bueno, por acá también tenemos bienvenida a Rosario Lucas, quien es a quien le debemos la portada de este libro y que, bueno, ella es artista gráfica y se define a sí misma como una narradora visual en proceso de crecimiento. Entonces, yo quisiera preguntarte, Rosario, ¿cómo es ilustrar la violencia? ¿Qué se necesita pensar y tener para poder compartirle al público a través de la ilustración algo que es algo tan profundo y tan hondo como la violencia, la desaparición, y digamos que ese horror se manifieste, pero a través de un entramado, digamos, visual que no necesariamente es violento? Sí, claro. Bueno, justo creo que para explicarte un poco eso tendría que explicarte cómo es que llegué al libro. Y pues fue a través de que yo comencé trabajando para el Universal haciendo las notas como duras de todo este tema de violencia. Y me salí de ahí como muy cansada un poco como de observar eso todos los días, de tener que trabajar con eso todos los días. Pero cuando salí de ahí, pues el horror pues seguía a mi alrededor. Entonces busqué otras formas como de comenzar a abordarlo y fue que encontré los textos de Daniela Real, que me impresionaron mucho porque me pareció que hablaba como de de todas estas personas que estaban viviendo estas desapariciones, estaban buscando a sus desaparecidos, pero lo habla de una forma emocional, ¿no? Como que busca al ser humano más allá de esta persona que es una buscadora, ¿no? Es una persona, es un ser humano y busca esa historia que hay como detrás. Entonces, como para ilustrar esto, justo, pues supongo que debe haber mucha sensibilidad. Siento que la ilustración tiene que ser una especie como de amalgama que ayude a evitar que las personas como que sientan este rechazo, justo porque como es un tema muy violento, a lo mejor si pusiéramos, no sé, una fotografía o cosas así, como que puede resultar más que atractivo, como que puede alejar a la gente. Y la ilustración trata como justo de cubrir esto, de envolverlo en algo como que yo ya interpreté, que yo ya como que visualicé de cierta forma y ofrecérselo a las personas para que lo puedan ver, porque es muy necesario que lo vean, pero tampoco es como que sea como un acto violento, o sea, ellos verlo, aunque sea como algo catártico. Yo tengo una pregunta para los dos, si quieres vamos primero contigo. Cuando conocí este libro, yo estaba pensando mucho en esto que ya no nos tocó en nuestra generación, de lo de la literatura comprometida o el arte comprometido, ¿no? Y creo que ahora, justamente por este contexto de urgencia del que tú hablas y todo lo que se ha hecho también en materia de no ficción, pero también en ficción, temporada Huracanes, por ejemplo, pues
surge esa necesidad de alguna manera de comprometerse, pero también, como dice Sara Uribe, como poner la indignación al servicio de la escritura o de la ilustración, ¿no? Entonces yo les quiero preguntar eso, ¿cómo le hacen ustedes para estos temas que son tan contenciosos, tan difíciles? ¿Cómo le hacen para, pues, por un lado, no dejarse, pues, atropellar por su indignación y por lo importante, pero por otro lado también que eso se cuele un poco a la hora de crear? ¿Cómo le hacen? Claro. Nosotros no hubiéramos querido tener que hacer este libro. O sea, creo que sí es importante aclarar, o para mí es importante decir, como dice Nina Nereida, una de las madres buscadoras, que ojalá que no existieran las madres rastreadoras, ojalá que no existiera Canción de Protesta. Y empezamos con un epílogo de Cristina Rivera Garza que dice lo mismo sobre su trabajo. Y en realidad también mucho de lo que pasa en la literatura con estos temas es que hasta se explota, ¿no? Entonces, para poder salvarnos de eso y al mismo tiempo indignarnos, creíamos que era importante en esta colectividad incluir directamente lo más posible las voces de les jóvenes. Y había un consejo editorial juvenil con el que yo venía trabajando desde ese tiempo, que fueron los que nos sugirieron, por ejemplo, cómo usar el lenguaje inclusivo, cómo asumir una perspectiva más verosímil. Tuvimos un acompañamiento también de Nayeli García, una editora y amiga que nos ayudó para terminar de ponernos en los zapatos de esas personas a las que quiere dar voz, Lupe. Entonces, de alguna forma, todo lo que tiene que ver con no normalizar la violencia que propone la canción, sí trató de ser siempre muy respetuoso con las personas que viven la desaparición forzada de cerca y que están genuinamente enojados y enojadas. Pero hay algo que hizo Rosario con sus ilustraciones, y ahora que le preguntabas, Carla, pensaba yo también que tiene que ver con una ternura y con un cuidado que hace que no olvidemos que más allá de la rabia hay un deseo de cuidarse, ¿no? Esta indignación pasa por una exigencia de justicia y de seguridad para los jóvenes, pero también queremos estar del lado de la vida, de la celebración, de la risa, del humor, y tratamos que en Canción de Protesta hubiera una reivindicación de todo eso frente al horror o al terror o a la forma en la que muchas veces los medios e incluso la literatura explota y vende el horror. Acá estábamos en un sitio donde más bien queríamos que el libro habilitara una conversación que sentimos que no se habilita en muchos espacios, que los jóvenes no tienen espacios para quejarse, pero para también decir quiénes son y qué quieren hacer en la vida, ¿no? Lupe no es solamente una joven en un contexto de desapariciones. Lupe es una chica que tiene deseos, sueños, miedos, pero también que quiere irse de viaje, que quiere enamorarse. Y queríamos que Canción de Protesta fuera una mezcla en donde también hubiera una reivindicación de ser joven en México, donde la libertad característica y esa salida al mundo característica que desean muchos jóvenes y muchas jóvenes no se puede desarrollar plenamente en un país en donde a lo mejor no puedes desvelarte porque pueden desaparecerte. Entonces había que decir eso no es normal y queremos otra realidad, ¿no? Algo así. Y ahora que dijiste lo de mezcla está muy interesante porque justamente así le ponen, ¿no? Una mezcla de Adolfo Córdoba y de Larrea ilustrada por Rosario Lucas. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo estuvo tu proceso? Pues yo creo que justo como lo que ha hablado del amor es lo más importante. Siento que justo en la primera presentación, que fue la de la FIL Guadalajara, fue como muy cálido en la forma en la que recibieron las chicas al libro, y creo que porque se dan cuenta de que en las palabras de Adolfo y de Daniela como justo hay mucho amor, o sea, como que están haciendo esto como un acto de que ellos se sientan vistos y se sientan escuchados, y que sepan que les estamos como abrazando, ¿no? Que entendemos su dolor, que los vemos y que es justo como lo que sienten. Yo por mi parte, como lo que siempre busco es pues recordar que de alguna forma en esto yo soy como una espectadora. O sea, sí me atraviesan ciertas cosas, generalmente en la violencia, pero también
tengo el privilegio de ser más como una espectadora de esto, ¿no? Entonces hablan mucho como de cómo se siente ver esto alrededor de mí, ¿no? Y tratar como justo de no olvidar que hay personas que están como más vulnerables, como de, no sé, como de tratar siempre de buscar cómo me toca a mí. O sea, por ejemplo, con Lupe, yo también fui una joven o una adolescente que quería como que salir de ese lugar, ¿no? De mi casa, y que estaba como muy harta y veía que todo estaba muy mal y pensaba que en algún lugar iba a estar mejor, pero también hay como que una cierta como poder en el quedarse, ¿no? En donde uno creció y tratar de que las cosas sean mejores. ¿Qué les parece si para cerrar nos cuentan un poquito de cuál ha sido el impacto que ha tenido Canción de Protesta en el público juvenil? Bueno, justo retomando lo que decía Rosario, sí, en la primera presentación vimos cómo se volvió una especie el coro salió del libro, ¿no? Y eso es lo que queríamos que pasara, Claro. que las jóvenes directamente sumaran sus voces con sus canciones que les acompañen. Entonces, cuando estábamos conversando con ellos, les preguntábamos, ¿a ti qué canción te ha acompañado? Y a lo mejor era 1, 2, 3 de Café Tacuba, en donde hay una mezcla muy inusual de una historia de amor en medio de desapariciones, y también quienes decían estoy muy enojada, estoy muy preocupada, estoy triste, esto no me tocó a mí, pero imagino si mis padres me tuvieran que buscar, y hubo unas chicas que se conmovieron mucho, se pusieron a llorar, pero al mismo tiempo otras que daban ánimo. Entonces, lo que hemos visto es esto que compartía Rosario, que el libro puede habilitar una conversación que cuando no se tiene, asfixia, es peor, ¿no? Sabemos que hay que sacar con palabras todo eso que nos da miedo, y creemos que la poesía y el lenguaje poético es una de las formas en las que tenemos los seres humanos para nombrar de otra forma la realidad. Entonces, en todo caso, Canción de Protesta quiere poner más palabras a eso que es difícil nombrar. Antes de finalizar esta conversación, vamos a ver una cápsula sobre el Mapa Nacional de Profesionales en Mediación de la Lectura y volvemos. Es un mapa que, si ustedes entran a la plataforma, van a encontrar un mapa donde van a poder buscar. Yo quiero saber en Veracruz si hay quienes tienen alguna círculo de lectura o algún club de lectura, o que hacen un trabajo de mediación en alguna ciudad de Veracruz o en algún espacio. La plataforma te va dando y te va llevando y te dice, ok, en Córdoba, Veracruz, busca a fulanita de tal o a fulanito de tal que están trabajando en estos clubes de lectura y trabajan en tales horarios y hacen estas actividades. Entonces, es una manera que nosotros vimos de poder darle visibilidad a todas estas personas que además hacen un trabajo voluntario, ¿no? Todo este trabajo que hacen estos mediadores de lectura lo hacen de forma voluntaria. Muchas veces trabajan en sus casas o en una escuela o en un parque. Y lo que nosotros pretendemos es irlos acercando y que entre ellos también sepan quiénes están trabajando. Entonces creímos más bien el equipo que era muy importante crear una plataforma de este tipo para que por primera vez darles visibilidad, darles voz, darles presencia a todos estos mediadores que luego no sabemos dónde están y qué están haciendo. El haber tenido que trabajar así durante la pandemia nos obligó a aprender a crear nuevos espacios de manera digital, a crear plataformas. Tenemos 116 personas ya registradas, inscritas, porque hacemos toda una labor de selección, ¿no? Para que realmente quienes queden inscritos en este mapa pues sí tengan un trabajo continuo, que estén activos. Estamos de vuelta y bueno,
quiero recordarles que este libro del que estamos hablando se va a presentar el domingo 25 a las 12 del día. Y bueno, tienen que venir porque además es una crisis de éxito. Yo estuve en Guadalajara y vi lo que fue esa presentación. Pero antes de irnos, a ver, cuéntanos una última reflexión sobre lo que encontramos en este libro y para invitar sobre todo al público. Claro. No, pues les esperamos. Ahí va a estar Daniela Arrea, vamos a estar los tres, Rosario, Daniela, yo y también Socorro Venegas, que es quien nos invitó a hacer el libro en esta colección. Y creo que los espacios para reunirnos, hablar de libros como este, como decías tú, quieren ser un recordatorio al poder de la ficción, de la canción, de la poesía, para acompañarnos a atravesar nuestros temores y también guiarnos en el abismo. Como dice Amado Nervo en un verso, un poquito del sueño te guiará en cada abismo. Venimos de una pandemia donde los adolescentes y los jóvenes estuvieron encerradas. Parece que ya se nos olvidó lo traumático que fue eso. Que nos llovió sobre mojado en un país con más de 100,000 desaparecidos. Entonces queremos hablar de esto y el domingo vamos a habilitar el espacio también para que sean les jóvenes que nos digan cómo atraviesan una realidad así y se sumen a esta canción, la canten con nosotros, le pongan play a la protesta. Entonces, pues los esperamos allí. Rosario. Bueno, pues yo quisiera, como decir ya para última reflexión, me siento muy afortunada de estar aquí compartiendo el espacio en el libro, o sea, me refiero a este espacio, pero también al libro con Adolfo y Daniela. Y creo que para mí me gustaría saber que el libro pudo hacer como que justo se sintieran escuchadas muchos de los jóvenes, y que creo que hay una parte como de mucha resistencia en la esperanza. Creo que el libro también como que se enfoca mucho en que a pesar de todo el horror que estamos observando, resistir también es seguir teniendo la esperanza, ¿no? De que las cosas pueden ser mejores y que sepan que habemos muchos que queremos que las cosas sean mejores. Muchísimas gracias a ambos por este deleite de conversación. No se olvide, público, que el día 25 tienen una cita para la presentación de Canción de Protesta. Y bueno, los esperamos en nuestras redes sociales para seguir conversando por ahí. Nos vemos mañana en otro programa de Días Feriados.